Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Emanuel y les vamos a hablar sobre el derecho romano y sus tres etapas de la antigua civilización. Pero vamos a hablar y especificar que nos enfocaremos no solo en el aspecto histórico, sino también en cómo las fuentes formales del derecho fueron cambiando y el poder público se fue distribuyendo conforme se avanzaban hasta llegar a la centralización del poder en el principado o imperio. La primera etapa fue la monarquía, ya que según los historiadores y el mito o leyenda famosa, por así decirlo, sobre Rómulo y Remo, que al quedar huérfanos fueron amamantados por una loba llamada Capitolina. Eso es lo que dice la leyenda. Viendo esto desde un enfoque histórico crítico, podríamos avanzar hacia donde este Rómulo se convierte en el primer rey de la monarquía romana, instaurando un senado de 100 senado-consultos en ese momento, después de asesinar a su hermano biológico Remo. Después de ello, vamos a hablar de que la costumbre era su única fuente formal de derecho, ya que toda la codificación que se hizo fue hasta fases superiores, porque era lo de la costumbre de los antepasados y era lo único en lo que se podía centralizar el poder. Además, en ese tiempo, todos los senadores eran elegidos por el monarca, por el rey, y el rey tenía prácticamente un poder absoluto. Pasando a las siguientes características, tenemos que hablar de que la sociedad estaba dividida en dos clases, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los aristócratas, que eran los descendientes de las familias más antiguas de Roma y que compartían por eso una gran cantidad de privilegios y de derechos de los cuales los plebeyos no gozaban. Los plebeyos eran los campesinos, artesanos, comerciantes y los que estaban componiendo el ejército. Esa era la división, y los plebeyos no tenían acceso al Senado ni al poder de la administración pública. Vamos a hablar de que en esa época, en la península itálica, había tres tribus que asentaron, que fueron los etruscos en el norte, los latinos en el centro y los sabinos en el sur. Hablando sobre ello, se hicieron las curias, que son prácticamente los ayuntamientos de hoy en día, pero eran 10 por cada tribu, que eran lo que se le llama asamblea prácticamente. Y las asambleas se les conocía por comicios, que eran los comicios por curias de las tres tribus, 10 por cada tribu, componiendo 30 comicios por curias. Ahora vamos a hablar de las centurias. Roma estaba dividida en clases sociales. Los aristócratas obviamente tenían más poder. El as era la moneda romana, y aquí se hablaba sobre la división que tenían en los comicios por centurias. Los comicios son las asambleas y las centurias, hablando en un sentido no militar, eran los votos. Los caballeros y la clase 1, que son los que tenían una riqueza de arriba de 100,000 ases de la moneda romana, pagaban más impuestos, aportaban más armamento militar, pero tenían más derechos en la toma de decisiones. Por ejemplo, tenían 98 votos a favor en cada asamblea, componiendo la mayoría absoluta. Y las demás, que eran las clases de no tanto poder adquisitivo, tenían nada más 20-20 y casi no llegaban ni al poder de la mayoría absoluta, por lo cual era una desigualdad muy grande. Ahora vamos a hablar sobre cómo esta división trajo muchos problemas. Después de que el Senado fuera aumentado a 300 miembros por el quinto rey, Tarquinio el Antiguo, hubo mucha guerra interna en Roma por la división de los patricios y plebeyos, lo que nos lleva a la siguiente etapa, que es la república. Se hizo una guerra interna entre los patricios y plebeyos, ya que los plebeyos querían tener los mismos derechos y amenazaron con irse de la ciudad, por lo cual se llegó a un arreglo en el que los plebeyos ya podían tener poder público y podían asentarse con más derechos en esta república romana. El último rey, Tarquinio el Soberbio, fue expulsado y se reemplazó por 2 magistrados, por lo cual el poder público estaba dividido en 3 partes, por 2 magistrados que se elegían cada año
de manera democrática y por voto popular, y en el cual publicaban sus edictos. El Senado, que ahora con 300 miembros tuvo gran poder, y los comicios ya no por curias, sino por tribus y centurias. En esa época se dividió a la ciudad de Roma en 4 sectores, los cuales conformaron las 4 tribus urbanas. Y la zona rural se dividió en 31 tribus rústicas. Y en esas asambleas se compusieron las comicios por tribus. Y las centurias, que fueron tuviendo mucho poder, como lo tuvieron anteriormente, por la división de clases de la que ya hablamos. Pasando al siguiente tema, la costumbre de los antepasados dejó de ser la fuente formal por excelencia, y ahora hubo grandes 5 fuentes del derecho formal en esa época. La primera era la ley codificada, que estaba hecha por los comicios por centurias y por las tribus, que es la ley codificada y la de mayor jerarquía en el sistema neo-romanista. Hablando luego, se dividía en 3 partes cada ley: el parescrito, que era el nombre del magistrado el día en que se votó y cómo se promulgó; el rogatio, que en latín es lo que componía esa ley, qué significaba; y la sanctio, que es el castigo por no obedecerlo. Después, los magistrados, que al ser elegidos cada año de manera democrática, daban a conocer sus edictos por un año, componiendo la forma de cómo iban a trabajar. La jurisprudencia, que eran los criterios de los jueces aplicados a casos análogos, compuestas y aplicadas por los jurisconsultos. Luego de ello vendían los plebiscitos, que después de la guerra interna entre patricios y plebeyos, el tributo de la plebe se creó para que tuviera más poder, y lo que la plebe ordenaba, gracias a la ley Hortensia en el año 237 a.C., se aplica a todos los ciudadanos. Y el Senado, que con 300 miembros buscaba regir las normas administrativas, sociales y políticas de esta república. Ahora vamos a pasar a la última etapa, que se subdivide en 2: el principado o diarquía y el imperio absoluto. Después de ello, gracias al primer emperador romano, Octavio Augusto, el hijo adoptivo de Julio César, se centralizó el poder y cambiaron las fuentes del derecho otra vez a una centralización de constituciones imperiales. Estaba dividida en 4: la edicta, que hablaba de las normas que tenía que obedecer toda la nación de manera general y no específica; la mandata, que se regía y buscaba regular todo el poder administrativo de los servidores públicos, como lo eran los senadores en este Senado. Después de ello, la decreta, que dictaba las sentencias judiciales y que buscaba aplicar justicia en estas fuentes formales. Y por último, la rescripta, que era cuando se daba la asesoría legal, por tanto, del canciller a la población en general. Ahora, por último, explicaremos qué es el imperio absoluto y cómo surgió. Esta última etapa, y es esta, habla de que todo el poder se centralizó en el emperador, casi volviendo a la monarquía. Sin embargo, hubo una época de convulsión por las invasiones bárbaras y por la recolección de los grandes juristas. Para empezar, en la época de Diocleciano se estableció el Código Gregoriano, que buscaba regular todo el derecho civil, pero lo que hizo fue que hubiera una anarquía jurídica. Después de ello, se buscó recolectar todas las jurisprudencias existentes de los casos análogos para regir el imperio, por lo cual se hizo la ley de citas, que era toda la recolección de jurisprudencias hasta llegar al emperador, que es el padre del derecho civil, Justiniano, que hizo en el Corpus Iuris Civilis toda la documentación que se aplica en los sistemas de derecho romano-germánico, neorromanistas y los demás casos en los que es un sistema de ordenamiento jurídico mixto. Gracias.